ya los bancos están viviendo un corrido. Al día siguiente de su elección, él mismo dijo, bueno, el sol sigue saliendo como el sol de la mañana, el sol hoy sigue saliendo y los cajeros están dando dinero. Entonces, ¿cuál era el susto? Miren que hoy amaneció, el sol salió y usted va a los cajeros y los cajeros estaban dando dinero. Sí, es verdad que los cajeros el primer día estaban dando dinero. Y el segundo día también estaban dando dinero. Pero parece que el dinero de los cajeros se agotó y la gente ahora está yendo directamente a los bancos a buscar su dinero. Y los organismos que hacían las evaluaciones, que hacen estas evaluaciones, le daban un nivel de riesgo a la deuda griega de un 59%. Nada más que en cuestiones de unos días, eso ha aumentado del 59 al 79%. Es decir, la percepción de que Grecia no va a cumplir con su deuda. Entonces, un país dando esos mensajes, lo único que hace es perder. Entonces, este hombre ganó unas elecciones abrumadoramente hace unos días y después entonces él empieza en la gobernabilidad a perder esas elecciones. Después se convertirá en una frustración más. Qué lástima, porque ese país, desde la crisis del 2008, ha tenido 6 elecciones anticipadas. Entonces, buenas prácticas y prácticas responsables como la ha pregonado el licenciado Danilo Medina Sánchez, nuestro presidente. Así es que nuestras identificación, ¿no?, con sus expresiones, y yo quisiera ver esas cuestiones de las buenas prácticas expresadas en el celo que quede en lo que le queda a él de gobierno, y revisar después lo que ocurrió en el día de ayer a la luz de estas buenas prácticas de las que el presidente está pues hablando. Yo creo que él cree en eso. Entonces, bueno, son las 7:09. El sol de la mañana. El sol de la mañana. No quiero tampoco dejar de ponderar, y ayer hubo varias actividades importantes. El presidente Fernández tuvo ahí una cumbre con 5 expresidentes de la República. Los expresidentes Carlos Mesa de Bolivia, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, estuvo el presidente Cerezo, Vinicio Cerezo de Guatemala, y Laura Chinchilla de Costa Rica, que están llamando a replantear el modelo político de América Latina. Y en el día de hoy, pues ustedes tendrán la oportunidad en el sol de la mañana de ampliar esas cosas. Entonces, yo no quiero dejar de ponderar lo que ha ocurrido con Tony Peña-Guaba. Yo creo indiscutiblemente que Miguel Vargas ha dado un buen golpe político. Esas cosas a veces no tienen reflejo. No es que usted la puede salir a medir mañana y decir, mira, ya esto se está reflejando, pero indiscutiblemente que eso es una sumatoria importantísima para el Partido Revolucionario Dominicano, importantísima para la jornada que le espera a Miguel Vargas Maldonado. Entonces, Tony Peña-Guaba también tiene que acreditarse en el sentido de demostrar para qué él quería la Secretaría General de un partido. ¿Para qué la quería? ¿Para qué la buscaba? Y yo espero que él lo demuestre, porque Tony Peña-Guaba es una persona que también podría labrar un futuro político importante, y todo depende de cómo la gente asuma sus responsabilidades. Así que yo creo que esto ha sido
un golpe político importante. Eury Cabral ayer se fue a la Procuraduría General de la República con el joven que vino aquí, el joven Ogando. Ese joven que vimos aquí, que todos los aquí comprobaron lo que yo le había dicho el día anterior, que desde que lo viéramos todos íbamos a estar seguros de que él no podía ser el dueño de esos certificados que tenía una persona del DICAN en Dominica Watch. Entonces, señores, por suerte que nosotros tomamos la medida de que ese joven no fuera solo a la Procuraduría. Por suerte que, gracias a Dios y a la sensibilidad de Eury Cabral, pues Eury pudo acompañarlo. Ustedes saben por qué. Porque eso permitió que las cosas se aclararan de inmediato. Este joven va por su cuenta allí y quién sabe lo que pasa, porque los procuradores que lo iban a recibir tienen su agenda y no estaban sentados allí esperando que él apareciera y que él fuera donde ellos tienen su agenda. Entonces, entre el tiempo de poderle atender, de poderle escuchar y de verificar algunas cosas, imagínese usted si ha llegado a la Procuraduría una gente contra la que hay una orden de prisión, pues lo más correcto es que los procuradores puedan hablar con él. Entonces, lo apresen, no, guárdamelo ahí hasta que yo tenga tiempo de interrogarlo y hablar con él. Naturalmente, al llevarlo Eury, el sol de la mañana, entonces ya eso habían garantías distintas. Y efectivamente, eso motivó que los procuradores, y agradecemos a Bolívar Sánchez, los que están en esta investigación, inmediatamente pues se reunieran y la presencia de Eury entonces contribuyó a una aclaración inmediata. Entonces yo le voy a pedir a Eury que le explique al país, el que vivió esta situación, qué fue lo que pasó con este joven y cómo el corazón de ese muchacho ha vuelto a su sitio. Y el corazón de la familia de ese muchacho ha vuelto a su sitio desde ayer. ¿Qué fue lo que pasó, Eury? Sí. Bueno, ayer cuando él vino aquí, que todos nos preocupamos por la situación, yo llamé a Bolívar Sánchez, que es uno de los responsables de la investigación sobre el caso de DICAN. Le expliqué, él me dijo que precisamente sobre esa persona, el que se suponía que era la persona, había una orden de captura de parte de la policía, porque se tenía evidencias de que él era una especie de la persona que le guardaba el dinero al procurador fiscal Máximo Ogando. Entonces, ante eso, recuerda que yo le dije, dime la verdad, al muchacho, dime la verdad, porque nos decían que había evidencia. Fuimos a llevarlo ayer a la Procuraduría. Bolívar le dio un trato excelente. Bolívar es una persona de mucho criterio de justicia. Desde que llegamos, cuando él le entregó la cédula vieja. Bolívar vio la cédula vieja y dijo, no, pero no es este el que estamos buscando. Entonces le dijo, ¿tú tienes la nueva? Y entonces le dio la nueva, que también la tenía. Y entonces dijo, ¿por qué tú me entregas la vieja y no la nueva? Déjame ver si hay algo, porque tú evidentemente no eres el que estamos buscando. Lo buscó, no tiene nada ese muchacho. ¿Cuál fue la confusión? Después entonces Bolívar investigó qué era lo que pasaba. Es que este muchacho se llama Omar Ogando. Se llama el que vino aquí. Sí. Entonces Nuria hizo un reportaje donde mostraba al que están buscando, que se llama Miguel Ogando. Sí. O sea, no el que vino ayer, sino al que andan buscando se llama Miguel Ogando. Entonces, lo que pasa es que Nuria puso el nombre de Miguel Ogando, pero puso la foto de él. Pero puso la foto si buscó, aparece en la cédula. El Ogando que vino aquí. Del que vino aquí, de este muchacho. Puso la foto de él y entonces eso es lo que ha disparado. Por poco se muere el muchacho. Por poco se muere, eso es verdad. Por poco se muere el muchacho, Entonces, el Bolívar dijo, el que estamos buscando, que tenemos evidencia, porque lo tenemos hasta grabado cuando fue a la Caja Fuerte. Por poco se muere ese muchacho. Entonces, lo que le pedimos, lo que nos sugirió Bolívar, es que inmediatamente hiciéramos la aclaración, que él fuera donde Nuria, le llevara la foto del que es, porque parece por la rapidez, por dar un palo, por todo este asunto, puso la foto del que no era y le creó una situación bien difícil. Bueno,
Entonces, qué bueno que contribuimos a la aclaración inmediata, porque tal vez este muchacho llegaba ayer a la fiscalía y lo estuvieran interrogando hoy. Claro. Hoy. Y gracias a Dios que han variado algunos métodos. Gracias a Dios. Y que la Procuraduría, porque... O no, que lo hubiera agarrado la policía. Lo hubiera agarrado la policía. Antes lo metían a una sesión de ablandamiento previa. Vamos a ablandarlo primero para que el interrogatorio sea más expedito, más rápido, para que podamos... entonces, él entraba a una sesión ahí de un par de días de ablandamiento. Cuando ya él salía a hablar, ya él cantaba hasta lo que no quería. Para que te dejaran de dar golpe, tú eres el culpable. Bueno, no, pero ya se lo superaron. Ya se lo superaron. Gracias a Dios. La gente para que le dejara de dar golpe. No, está bien, yo soy. Además, me van a matar. Ya es lo que yo soy. Entonces, se aclaró esa situación y él tal vez más adelante. Sí, yo le dije que pasara por aquí precisamente y que fuera donde Nuria para que Nuria resolviera el problema que creó. Qué bueno. Entonces son las 7:17. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, yo quiero referirme desde el punto de vista hoy jurídico y constitucional al tema este de la posibilidad de una reforma constitucional y explicar a mi juicio por qué César Pina Toribio decía y sustentaba que no hay tiempo para una reforma constitucional en base a explicar las cosas en las que él se basa, porque hay que decir que el que habló no es solo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el representante ante la Junta del PLD, la persona con más experiencia en materia electoral, sino también un conocedor profundo de la Constitución del 2010, porque fue parte de la comisión de reforma de esa Constitución. Entonces, se conoce al dedillo la Constitución. Y lamentablemente esa Constitución, hubo legisladores que la aprobaron y no la conocen. Hubo legisladores que la aprobaron y no la conocen. Yo no sé si doña Miriam Cabral era legisladora en el momento en que se aprobó la Constitución. Doña Miriam era legisladora ya en el momento en que se aprobó la Constitución, Eury. Era legisladora. No sé si doña Miriam era legisladora, pero estoy seguro que Amable sí lo era. Amable sí lo era. Entonces, gente que aprobó esa Constitución está hablando sin conocer esa Constitución y sin conocer las cosas que esa Constitución establece. Señores, esa Constitución cambió el panorama de muchas cosas y hay políticos que están hablando en función de sus experiencias anteriores. Don Amable, cuando dice, mire, eso se resuelve en un mes, Don Amable está hablando de sus experiencias anteriores y está hablando de constituciones anteriores, no de una serie de cuestiones que están establecidas en esa Constitución actual del 2010. Y debo recordarle algo a los políticos dominicanos y a las personas que puedan estar interesados en intervenir en este proceso. Señores, cuídense. Hagan las cosas bien hechas, porque después las consecuencias no las pagan los políticos, no las pagan los líderes. La prisa en la reforma constitucional y los errores que se cometieron en la reforma constitucional para la reelección del presidente Uribe no los pagó. Uribe se religió y Uribe gobernó, y después de gobernar salió del poder y el legislador. Uribe no ha tenido ningún problema. Sin embargo, hay más de 10 personas presas en Colombia. Más de 10 personas presas, incluyendo varios legisladores, por los errores y las violaciones que se cometieron para esa reforma constitucional. Es decir, que alguien paga las consecuencias de hacer las cosas de manera violatoria. Y no son necesariamente los líderes. Alguien paga las consecuencias. Entonces, vamos a actuar con cuidado, Vamos a actuar con cuidado. Sobre lo que ocurrió en el día de ayer, y algunas expresiones, yo escuchaba
que decía Humberto con mucha razón. Bueno, hay una expresión popular, hay una expresión del pueblo. Mi querido amigo, los pueblos, sabemos cómo actúan los pueblos. Yo creo que a un país los dirigen las clases pensantes. ¿Por qué? Porque los pueblos son muy vulnerables y tienen un estado de opinión en un momento determinado, pero todo el mundo sabe lo voluble que es eso. Ese pueblo que usted vio ayer traído en guaguas que alguien pagó con la millonada que se invirtió ahí, ese pueblo que se expresó ayer ahí es el mismo pueblo, y aquí cito al doctor Balaguer, ese pueblo que usted vio ayer ahí fue el mismo pueblo que acudió a aplaudir impasible al Marqués de la Carrera el día que salía para el exilio el padre de la patria. Es decir, Humberto, ese pueblo que usted vio ayer, el día que Duarte salía para el exilio, estaba celebrando a Santana. Ese mismo pueblo, usted sabe lo que le hizo a Jesús. Usted lo sabe. Entonces, los estados de opinión de los pueblos, eso son muy volubles. Solamente de manera demagógica, y no me refiero a usted, sino en sentido general, se hacen estas invocaciones de que pueblo, todo el mundo sabe que esas cosas, cuál es el papel que deben jugar, digamos, las conciencias de las sociedades, que son, en definitiva, las que trazan la pauta. Son las que trazan la pauta. La gente hace lo que en determinado momento se le ponga a hacer. Imagínense que nosotros nos hubiésemos llevado y nos hubiésemos cruzado de brazos con el estado de opinión que tenía ese mismo pueblo que usted vio ayer, un año antes de las elecciones. ¿Qué pensaba ese mismo pueblo? Que Hipólito Mejía, pero con casi un 30% por encima de cualquiera otro que aspirara, incluyendo en el caso más concreto, Danilo Medina, debía ser presidente de la República. Ese estado de opinión que era totalmente incorrecto y que habría sido azaroso para el futuro inmediato de la República Dominicana, las conciencias más avanzadas de la sociedad, incluyendo a gente que ahora no se trata muy bien, como gente de la iglesia y otros sectores, tuvieron que emplearse para variarlo. Y se varió con un conjunto de factores. Yo no estoy hablando que muchas cosas, hay este rol de Leonel Fernández, el rol del gobierno, el rol de muchas cosas. Entonces, a mí que nadie me hable de esto, desde qué pueblo, no. Los pueblos son lo que los actores fundamentales de la sociedad determinen. Lo otro es usted tener capacidad para guaguas. Usted calcula cuánta gente estuvo ahí. El asunto era a 30 personas por guagua, una logística para la interna, además del pago de la guagua, una logística interna para la gente, etcétera. Si usted tiene esos millones de pesos y tiene popularidad y tiene presencia, usted hace eso. Y usted pone el pueblo, pero eso lo hace Miguel Vargas, y eso lo puede hacer Hipólito, y eso lo puede hacer Luis Abinader, y eso lo puede hacer cualquiera de los que está aspirando a la presidencia de la República. Eso que usted vio ayer. Nada más necesita la logística que se manejó ahí y lo hace, sin problema. Entonces, ¿qué ocurre? Pero yo prometí que era la parte jurídica y caramba, tal vez me tomo unos minutos más. Miren, vamos a suponer que hay un acuerdo en el PLD. Hay un acuerdo en el PLD. Leonel y Danilo, de las dos fuerzas fundamentales, se ponen de acuerdo. Y después que ellos se pongan de acuerdo, hay gente rebelde de Leonel, que Leonel hablará con ellas. Hay gente rebelde que Danilo hablará, etcétera. Y los que conocen la tradición del PLD pueden decir, bueno, en el PLD habrán escasos problemas, si hay un acuerdo. Entonces, yo lo voy a dar por total, el acuerdo, ¿no? Yo voy a partir del hecho de que el PLD tiene los 129 votos que tiene el PLD. Esos 129 votos ya están ahí. Bueno, se requieren 148 para la reforma constitucional. Y entonces uno siempre, el que va a hacer una cosa como esta, requiere un colchoncito adicional.
¿qué es lo que estoy planteando en el gobierno de un presidente ético y moral? Ustedes recuerdan esa palabra en la campaña política, y esa ha sido la característica de Danilo, un gobierno ético y moral. Lo primero que tendría que plantearse el gobierno ético y moral es que necesita por lo menos de 30, 35, 40 legisladores. Pues necesita un colchoncito. No me diga nada más que necesita la suma exacta porque puede pasar cualquier cosa. Uno se enferma, uno no va, uno se muere. No. Necesita 30 legisladores o necesita 40 legisladores para estar más seguro. Bueno, esos 40 legisladores hay que comprarlos. No hay otra cosa, hay que comprarlos. Yo estaba haciendo algunos ejercicios con gente, no voy a decir que conoce, pero estaba haciendo algunos ejercicios. Bueno, ¿a cómo puede salir por cabeza comprar estos legisladores? Y como el proceso no supone solamente la reforma, sino que es un conjunto, es un paquete, y un paquete sumamente complejo, hicimos el cálculo de 5 millones para el voto por la reforma y unos añadidos que hay que hacer ahí, que son tan importantes como lo de la reforma, pero que hay que discutirlo aparte o incluirlo en un paquete, pero entonces el paquete tiene que ser sobre los 5 millones de pesos. Estamos hablando de 8 a 10 millones de pesos por cabeza. Eso es lo que van a recibir menos. No estamos hablando ni a los líderes, ni a gente que ahí que es fundamental. Que hay gente ahí que por menos de 20 millones, usted no la va a mover individualmente. Entonces, ¿qué pasa? Yo, está bien, gobierno ético y moral, compro 30 legisladores para completar lo que me faltan del PLD para la reforma. ¿Qué pasa cuando yo compre los 30 legisladores? Porque ya la historia política nos ha enseñado lo que pasa. Que entonces habrá un grupito de refunfuñones que va a decir, pero ven acá, fulano que no es de nuestro partido, que lo que es un enemigo, un adversario, por venir a esta cuestión se le buscaron unos cuartos. Entonces a mí me van a dejar sin nada. Entonces ese grupito pequeño de refunfuñones habrá que buscarle lo suyo. ¿Qué pasa? Que cuando la mayoría sepa que ya hubo un grupo de opositores a lo que se compró y que después hubo un grupito de refunfuñones que gritaron, entonces hay un grupito de disciplinados que dirá, bueno, nosotros no le vamos a reclamar a nuestro partido ni a nuestro líder que nos pague. Eso no es verdad. Pero caramba, señores funcionarios, ustedes saben que nosotros tenemos que hacer una campaña. Esta campaña inicia ahora. Yo necesito los cuartos de mi campaña. Por lo menos, porque, coño, a fulano que es un adversario político, me le están dando casi 10 millones de pesos. Fulano cogió 20 y Perencejo. Y usted sabe, ya esa fue la experiencia que hubo con la reforma anterior, que faltaban menos votos a Hipólito Mejía. Entonces, eso es lo que decíamos ayer, que terminó casi comprado el Congreso. Las excepciones que me excusen. Y la gente que incluso rechazó eso, que me excusen. Pero todo el mundo sabe que fue así. Y ahí conocemos la historia de Baninter y de lo que ocurrió, que era por saco, que hubo que ir a buscar el dinero para eso. Entonces, no es verdad que son 30 legisladores. No. El presupuesto para la compra de una reforma constitucional en un gobierno ético y moral tendría que ser, ya usted sabe. Y entonces todo lo que eso implique, usted sabe dónde dejaría parado posteriormente a ese gobierno ético y moral. Pero bueno, el gobierno ético y moral buscó 1.500 millones para resolver ese problema. Yo no sé cuánto buscó. Resolvió ese problema el gobierno ético y moral. Lo resolvió. El problema de ir a comprar una reforma constitucional. Perfecto. Hecha esa reforma constitucional, decía doña Miriam ayer, que doña Miriam parece que hizo un curso intensivo con el ingeniero Freddy Pérez, que fue que fundó esta escuela de constitucionalistas, ingeniero constitucionalista, decía que no era necesario el referéndum,
que no era necesario el referéndum. Entonces, ok, que no es necesario el referéndum. Vamos a ver si no es necesario el referéndum. La Constitución que yo tengo en la mano aquí, me excusen estos minutos, artículo 267, reforma constitucional. La reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares. Perfecto. Artículo 268, sobre la forma de gobierno. Ninguna modificación a la Constitución podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser civil. En eso estamos claros todo el mundo, eso no está en discusión. Artículo 269. La iniciativa de reforma constitucional, esta Constitución podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara o si es sometida por el Poder Ejecutivo. Vamos a decir que con esto no habrá problema. En ambas cámaras se pueden reunir las dos terceras partes, eso no es problema. Fíjense que yo estoy dando por no problema una serie de cosas que tal vez podrán presentar alguna dificultad, pero se superan. ¿Qué ocurre? Que el artículo 272, Miriam, de esa Constitución dice lo siguiente: de la del 2010, hay un requisito que no puede obviarse. Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el derecho a elegir y ser elegido es uno de ellos. El ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, la ciudadanía y extranjería, el régimen de moneda y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en un referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral una vez votada y aprobada la Asamblea Nacional Revisora. Es decir, después que se compre la reforma constitucional y se salten todos los obstáculos que hay para hacerlo, entonces viene el tema del referéndum. Usted me dirá, eso no es problema. Convocamos el referéndum, perfecto. Para convocar el referéndum hacen falta dos leyes más. Primero, todavía no se ha aprobado la ley de referéndum. El propio referéndum necesita de una ley especial, pero esa ley especial necesita de la ley general, que es la ley de referéndum, que no se ha aprobado. Entonces, que eran las cosas que me imagino que Pina Toribio había pensado. Se requiere de la aprobación de esa ley de referéndum, de dos leyes, una la ley general y otra especificando esto. Bueno, ¿qué dice el párrafo 1? La Junta Central Electoral someterá el referendo de la reforma dentro de los 60 días siguientes a su recesión formal. La aprobación de la reforma a la Constitución por la vía del referendo requiere de más de la mitad de los votos de los sufragantes. Entonces, bueno, tenemos que aprobar la ley general de referéndum, la ley específica para ese referéndum y hacer el referéndum. ¿Qué requiere el referéndum? Bueno, el presupuesto para hacer el referéndum. Esto estamos hablando de unos cálculos mínimos. Solamente la movilización de la policía electoral son 200 millones de pesos. 200 millones de pesos más 600 millones de pesos para la organización de referéndum. Organización. Estamos hablando de un presupuesto próximo a los 1.000 millones de pesos. Ok, vamos a hacer referéndum porque esto es el pueblo y esto es la democracia que lo exige. Ok, hacemos referéndum. Don Amable dice que eso se hace en un mes. No, la Constitución establece que son 60 días, en 60 días que tiene la Junta después para convocarlo. Y hay una serie de plazos, etcétera. Se hizo el referéndum. Entonces ustedes saben qué pasa. Hay que aprobar una modificación de la ley de presupuesto. No hay presupuesto para el referéndum. Usted me dirá, bueno, el presidente tiene dinero, el presidente puede hacer una transferencia. La ley de presupuesto dice que no se pueden hacer transferencias de una institución a otra si eso no está, que solamente una ley, la ley 234 sobre, vamos a ver la disposición 234 que es específica, el artículo 234 sobre esta temática. Miren lo que dice.
el artículo 234, modificación del presupuesto. El Congreso podrá incluir nuevas partidas y modificar las que figuren en el proyecto de ley de presupuesto general del Estado o en los proyectos de ley que eroguen fondos sometidos por el Poder Ejecutivo con el voto de las 2/3 partes de la presente ley. Es decir, la Junta Central Electoral no puede recibir fondos que no sean mediante una ley. Si el presidente le asignara fondo a la Junta y le dijera mañana a Roberto Rosario, aquí hay 1.000 millones de pesos para la organización de referéndum, la Junta no puede ir a buscar ese dinero, porque Roberto Rosario, tanto como el presidente, son pasibles de sometimiento a la justicia. ¿Por qué? Porque solo puede recibir fondos mediante una ley. Oh. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que los fondos de las elecciones que tenemos que organizar no están. Hay que hacer otra ley aparte para esos fondos. Es decir, nosotros no hemos buscado todavía los cuartos de las elecciones. No lo hemos buscado. Vamos a buscarlo de referéndum, vamos a aprobar una ley para referéndum y vamos a resolver, porque eso es una prioridad. Entonces, vamos a resolver eso primero. Perfecto. Se aprueba esa ley. Y entonces ahí hay una serie de plazos con los que hay que cumplir. Dejar de cumplir con un solo de estos requisitos invalida esa modificación. Señores, ustedes saben lo que va a pasar con la modificación del Código Penal. El Código Penal que el cardenal le pidió en la homilía de aniversario al tribunal que se pronunciara sobre eso. Ustedes saben qué va a pasar. Que incluso si los jueces del Tribunal Constitucional estuvieran de acuerdo con la modificación en términos del espíritu, del fondo, aunque estuviesen de acuerdo con el fondo, no tienen más remedio que declarar la inconstitucionalidad de eso que se produjo allí por el procedimiento, por la falla de procedimiento que la terminaron denunciando los propios promotores de la modificación. Hay que recordar que dos diputadas de las que estaban en la modificación fueron las primeras en denunciar la inconstitucionalidad. Que Juan Bolívar Díaz, el periodista que el gobierno usó como referencia para su polémica frente a la iglesia, terminó escribiendo un trabajo demostrando que lo que se había hecho era inconstitucional. Entonces, todo eso que se hizo fue molestar para perder el tiempo, porque eso va a ser declarado inconstitucional. Eso pasaría con una reforma que se hiciera al vapor, dejando cualquier aspecto de esto sin cumplirse de manera rigurosa. Cuando vemos todas estas cuestiones, 4 leyes, una serie de cuestiones, estamos hablando de un plazo y de los plazos que hay para estas cuestiones que debieron trabajarse por lo menos con 1 año de antelación. Yo creo que a eso se refería César Pina Toribio, a las complejidades de ese asunto que él la conoce y la domina muy bien. Entonces, bueno, es muy fácil, porque sí, es muy fácil usted decir, no, hay tiempo para todo. Sí, hay tiempo para todo, hay tiempo hasta para morirse. Pero aquí hay una serie de cuestiones que están claramente establecidas en esta Constitución que no se pueden pasar por alto. Entonces, hay que cumplirla y a la hora de ver el cumplimiento de esa posibilidad es que está lo de el tiempo, pero bueno. Ayer, Julio, buenos días, cuando yo se lo planteé a la diputada, el referéndum, ya se le iba a leer. No, que no hace falta. Yo lo tenía en mi celular ubicado, no, porque ella pero cree me interrumpió. Ella cree que no hace falta porque ella diga que no hace falta, pero está escrito ahí. Está escrito y muy claro, no está sujeto a interpretación, está claro. Claro, no está escrito ahí, eso es imprescindible. Condición sine qua non. Usted lo hizo así. Entonces no hay inscripción de candidatura porque la Junta no puede inscribir algo que sea ilegal. Claro. Nadie te puede aceptar algo ilegal. El Tribunal Constitucional te invalida todo lo que se hizo. En definitiva, el gobierno ético y moral compró una reforma constitucional para no poderla aplicar. ¿Y qué fue lo único que hizo? Se desacreditó. Y perdió. Se desacreditó y entonces no pudo cumplir con el propósito que tenía planteado. Cambio fuera.